Vamos a hablar de salud en este bloque sobre índices. Bajó la mortalidad infantil, pero por otro lado subió la mortalidad materna. Roxy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, es histórico esto en la provincia que baje la mortalidad infantil. También bajó el embarazo adolescente. Y este otro dato que decía Daniela, aumentó la mortalidad materna. Y esto porque, Dani, ahí vemos la conferencia de prensa que se brindó esta mañana allí en Casa de Gobierno. ¿Y esto por qué, Dani? Por los contagios en las embarazadas de COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, que este dato ya lo dimos hace unas semanas atrás, hasta el momento 460 embarazadas se contagiaron, 6 murieron, 3 el año pasado y 3 este año. Pero veamos los números que nos importan, esto que bajó la tasa de mortalidad infantil. En el 2019... se registraron 8,1 por 1000 nacidos vivos y en el 2020 7,5 por 1000 nacidos vivos. En números se registraron 176 muertes infantiles durante el año pasado, 47 menos que en el 2019. Y sobre este tema, en esta conferencia de prensa, habló la ministra Ana María Nadal. Estos datos tan alentadores tienen dos dimensiones, una dimensión social y una dimensión sanitaria. Con relación a la dimensión social, decirles que son datos que hablan que a pesar de haber tenido un año muy duro y muy complicado el año pasado, el sistema de salud y los equipos, también desarrollo social, que forma parte de este ministerio, una actividad muy intensa en el territorio para poder lograr la baja de estos indicadores o de estos indicadores vitales. Estamos registrando pospandemia la tasa de mortalidad infantil más baja en la historia de la provincia de Mendoza. ¿Y por qué evaluación hace el gobierno de cuál es la causa de esta baja de la mortalidad infantil, Roxy? Hablan de estrategias, de maternidades seguras, y es lo que se focalizan sobre todo. Cuando hablamos de maternidades seguras, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay anestesia, por ejemplo, sangre segura, un quirófano disponible las 24 horas y médicos en el lugar que ocurra un percance durante el parto. Es decir, que en las maternidades tienen las condiciones obstétricas y neonatales esenciales en caso de urgencia. Y los nacimientos, sobre todo, cuando hablamos de nacimiento también de los prematuros que pesan menos de 1500 gramos, se concentran también en estas maternidades de mayor complejidad. En Mendoza son el Hospital Lago Mayore y en San Rafael el Hospital Sestakop. Y en cuanto al sector privado, se concentran en el Hospital Español, la Clínica de Cuyo, Santa Isabel, Santa María y también Misericordia del Hospital El Carmen. Y otro dato también importante, Dani, que se habló en esta conferencia de prensa, es que disminuyó el embarazo adolescente. Veamos si quieren el siguiente detalle para describir estos números. En el 2019, 9,7% y en el 2020 8,3%. ¿Qué destacan las autoridades del Ministerio de Salud? Que por la entrega de los métodos anticonceptivos en los centros de salud, la difusión a través de las redes sociales, que fueron muy importantes, sobre todo el año pasado con esta pandemia, y también el abordaje territorial. Por esto, ¿No dicen que los chicos estuvieron encerrados? No, eso no lo dije. No forma parte del análisis. De la estrategia, claro. Bueno, y a partir de esto, lo importante es que destacaron sobre todo las redes sociales, la difusión que se dio de todos estos ojalá métodos. Que sea un hecho, digamos, basado en la concientización social, pero ya sabemos que no, la educación sexual deja mucho que desear. Es así, sobre todo en las escuelas. Sí. Está muy deficiente este punto, sobre todo, y que siempre lo decimos. Bueno, escuchemos a una de las funcionarias que habló de este tema. Bueno. Como estrategia, lo que se utilizó en primera medida fue asegurar la accesibilidad a los métodos anticonceptivos durante el 2020. Por lo tanto, se emitió un memorándum donde se destacaba como una actividad prioritaria la actividad de salud sexual y reproductiva, la entrega y la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Para eso se trabajó una actualización de cartera de servicios con una información oportuna en todos los lugares y difundiendo todo lo que a través de las redes sociales y a través de la virtualidad, que también nos dio esta pandemia, la posibilidad de manejarnos en la virtualidad.
Bueno, pero por otro lado hay un dato negativo que también fue difundido por las autoridades sanitarias y es el aumento de la mortalidad materna. Y esto a raíz de los casos de COVID en embarazadas. Veamos el detalle acerca de esto de lo que estamos diciendo, las estadísticas. En el 2019, 3 por 10.000 nacidos vivos y en el 2020, 3,4 por 10.000 nacidos vivos. Y lo que decíamos al comienzo, esto es por los casos de COVID-19 que hasta el momento, desde que comenzó la pandemia, 460 embarazadas se contagiaron en Mendoza, 6 murieron el año pasado. 6 murieron, 3 el año pasado y 3 este año, por eso que esta cifra, este porcentaje aumentó con respecto en relación al 2019, Dani. Otro tema del que vamos a hablar, que es un tema que ha causado mucha polémica a nivel nacional, es justamente las declaraciones que hizo una periodista de Buenos Aires respecto de que había consumido marihuana durante el embarazo y, según su argumento, lo bien que le había hecho. Bueno, que fue un mensaje polémico, sobre todo en lo que implica este tipo de mensajes en los medios de comunicación. Aumentó el consumo de marihuana, sobre todo en la última década, aumentó también esto, por ende, en el embarazo. Y esto es perjudicial en los niños. Y es por esto que, por estas declaraciones que hizo esta periodista de Buenos Aires, que la Sociedad Argentina de Pediatría difundió un comunicado, un informe diciendo 0 marihuana durante el embarazo y la lactancia, por esto que implica para el niño cuando esté en el vientre materno y también las consecuencias en la infancia y en la adolescencia, Dani. Escuchamos el informe. Y la verdad que yo zafé el embarazo gracias a la marihuana. En mi experiencia, yo nunca sentí que le podía hacer daño a Rita con eso. Y sino todo lo contrario, yo sentía que me estaba haciendo muy bien a mí y que de otro modo hubiese estado tirada y sintiéndome pésimo. Estas declaraciones de la periodista Julia Mengolini, quien dijo que consumió marihuana durante el embarazo, desataron la polémica. Es por eso que la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un informe denominado 0 marihuana durante el embarazo y la lactancia por los efectos adversos, tanto en el embarazo como al bebé y sus consecuencias en la infancia y adolescencia. En el embarazo, las sustancias tóxicas, tanto el alcohol como el tabaco, la marihuana y las benzodiazepinas, que son las drogas de consumo que no son ilícitas, sino que son recetadas a veces por los profesionales, cuando se consumen, digamos, como automedicación, pueden ocasionar efectos en el feto. De hecho, todas las drogas atraviesan la placenta y muchas de las drogas se concentran en la leche materna hasta 3 veces más que en el plasma de la madre. Una de las causas que explican este incremento podría ser la baja percepción del riesgo que hay en la población general acerca del consumo de sustancias. En el 2020, unas 60 embarazadas consumieron sustancias problemáticas en el Hospital Lago Maggiore y otras 30 en el Hospital Paroy 100. Han detectado consumo de marihuana, cocaína, ansiolíticos, además del consumo de alcohol y tabaco. La edad promedio que presentan este consumo problemático de sustancia es de mujeres de 27 años. Esa mamá está buscando calmar algo, esa mamá se siente mal y no puede dejar de consumir porque si deja de consumir se siente peor todavía. Se siente peor por 2 cosas. Primero, porque sufre un síndrome de abstinencia. Y segundo, porque sigue con lo que le hace consumir. Llámese una depresión, llámese un trastorno de ansiedad o lo que le esté pasando. El bebé cuando está en el vientre materno también se ve afectado en el consumo de estas sustancias y a largo plazo pueden presentar alteraciones en el niño, en el razonamiento, en la expresión verbal, en la memoria a corto plazo, en la comprensión del lenguaje, en las percepciones visuales, en las habilidades de la lectoescritura e hiperactividad. Los bebés expuestos intraútero a drogas tóxicas, como por ejemplo la cocaína, pueden tener afectaciones en el neurodesarrollo especialmente. Pero pueden tener malformaciones en otros órganos, malformaciones cardíacas, malformaciones faciales, malformaciones renales, especialmente se ve con la cocaína. Y la marihuana no es inocua, también provoca trastornos. Y se ha visto en fetos entre 12 y 15 semanas, se han estudiado sus cerebros y se han visto que ya tienen algunas micro malformaciones. O sea que la marihuana no es inocua.